La palabra se encuentra en el libro de Hechos 16, del versículo 22 al 24, le vamos a dar lectura. Tiene como título Encarcelados en Filipos. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles la ropa, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Amén. Glorificamos a Dios, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Puede tomar su asiento. Podemos ver que la palabra los habla de Pablo y Silas. Amén. Pablo, quien tenía el anhelo de salir a predicar, el Evangelio de Cristo. Amén. Pero para que tengamos una breve introducción, vemos capítulos antes lo que los habla la palabra de Dios. Y dice que Pablo y Silas querían dirigirse hacia un lugar, pero dice que el Espíritu se lo impidió. Entonces ellos dijeron, bueno, vamos hacia otro lugar. Pero el Espíritu se lo impidió de vuelta, hermano. Pero dice que vio en visión a un varón macedonio. Entonces interpretó por medio del Espíritu Santo que debían de ir hacia ese lugar, hacia Macedonia, que se encontraba en aquel lugar también Filipos. Amén. Y ellos se dirigen a aquel lugar. Dice, zarpando pues de Troa, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos. Amén. Y dice que ellos se encontraban en este lugar predicando del Evangelio. Hubieron mujeres que los escucharon y algunas se convirtieron, dice, los hospedaron en aquel lugar. Pero ellos también salían a hacer la oración, y cuando salían a hacer la oración, cuando iban en el camino, dice que había una mujer la cual decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Podemos ver que estaba diciendo la verdad, que eran varones que anunciaban el camino de la salvación. Por medio del Señor Jesucristo es que nosotros obtenemos la salvación. Pero esta mujer, había algo, había un espíritu de adivinación, dice la palabra. Pero Pablo no actuó de inmediato, sino que al transcurrir los días y a ella seguir diciendo esto, dice que los seguía y daba voces detrás de ellos, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Pablo se dio vuelta, no agradándole lo que ella hacía, y reprendió aquel espíritu. Y dice que reprendiendo aquel espíritu, la soltó y la dejó libre. La palabra de Dios nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra las huestes, principados, gobernadores de las tinieblas. Y Pablo lo sabía, te hubiera guiado por medio del Espíritu Santo.
y que hizo el bien. Y cuando uno hace lo correcto, espera que no haya traba, que no haya dificultad. Pero vamos a ver que esta situación no fue así. Lo que leíamos en Hechos 22, y se agolpó el pueblo contra ellos. ¿Por qué? Porque esta mujer que tenía espíritu de adivinación daba ganancia a sus amos, dando esa adivinación hacia el pueblo, hacia las personas que venían a consultarle. Y sus amos se enojaron, prendieron a Pablo, a Silas y los llevaron delante del tribunal para que los juzguen por lo que habían hecho. Y los juzgaron diciendo, bueno, vamos a rasgarle la ropa y los vamos a azotar. Y ahí está en nosotros poder ver esta situación que estaban afrontando estos varones. ¿Qué actitud fue la que ellos tuvieron cuando pasaron todo esto? Dice que los azotaron mucho y los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Aunque Pablo y Silas estaban encarcelados físicamente, ¿sabe qué, hermano? Ellos gozaban de una libertad espiritual que solo Cristo da. Cuando se está en la prueba, en la aflicción, en el dolor, no debemos de turbarnos y alimentar todo aquello, sino que debemos de buscar a Dios en medio de la prueba, de la tribulación. Pero sinceramente no es fácil. ¿Por qué? Porque me ponía en esa situación mi persona y decía, ¿qué hubiera hecho? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Te hubiéramos dicho, ¿por qué esto si hice lo bueno? ¿Por qué me viene la consecuencia? ¿Por qué tengo que sufrir de esta manera? Pero estos varones los muestran que ellos guardaron silencio. Y lo que hicieron fue buscar la ayuda de Dios para vencer todo aquello, ya que solamente Cristo tiene el control de toda situación. Vemos el ejemplo de ellos, que a pesar de su situación empezaron a alabar, a orar al que podía sacarlo de esa condición en la cual estaban no solamente presos, hermano, sino que los habían azotado. Y cuando a alguien le pasa algo que le produce dolor, no es fácil concentrarse en orar, en cantar. Vemos que las cárceles de hoy en día son diferentes a las que había en ese tiempo, hermano. Y en una condición así, el cual fueron flagelados en su espalda, azotados, sinceramente no debe ser grato. Ya las heridas empezaban a arder, su ropa quizás se empezó a pegar en la sangre. Y en esa situación en la que ellos estaban, dice que empezaron a orar. Muchas veces nosotros los encontramos en situaciones menores, hermano, y no podemos orar. Los turbamos, o hay enojo, o cuando duele la cabeza,
uno dice, no, mejor me voy a dormir. O dice, no, voy a orar. Pocas veces. Pero estos varones, a pesar de esa situación, de ese dolor, hermano, dice la palabra de Dios que empezaron a orar. La palabra los habla en Santiago 1, del 2 al 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esta actitud que ellos tuvieron es porque eran varones llenos del Espíritu Santo. La oración nos recuerda que solo no podemos, y es el Espíritu Santo el que los guía y el que los ayuda en cualquier circunstancia. Dice su palabra, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Nos habla su palabra que a medianoche fue que algo pasó, pero seguramente ellos empezaron antes. La oración no siempre respondía de inmediato, hermano, sino que uno se arrodilla, ora y entra en ese clamor, en esa intercesión, en ese clamor hacia Dios, hasta que llega su respuesta, hermano. Imaginémonos a Pablo y a Silas cómo estaban. Y Pablo quizás le dijo, Silas, vamos a orar. O Silas le dijo a Pablo, vamos a cantar. Y empezaron a orar, hermano. Y estando en aquella prisión, los presos no estaban callados. Habían personas hablando, gritando, pero ellos, no importándole todo aquello, no importándole el dolor físico, dijeron, vamos a orar. Y empezaron a clamar. Y quizá empezaron a decir, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dice que cantaban himnos. Quizás cantaban, pecador, ven al dulce Cristo, y feliz para siempre será. Imagínense ese himno, hermano, en la situación en la que ellos estaban. Y quizá empezaban a cantar, algo sucede cuando le adoras, algo sucede cuando le adoras, cuando le adoras. Y esos himnos empezaron a orar en los demás. Y empezó a orar en los cielos, hermano. Empezó a provocar algo delante de nuestro Padre Celestial. Imagínense cómo los ha mirado, con ese agrado de decir, no se quejaron, no abrieron su boca. Pablo, quien decía, sed imitadores de mí, porque él era imitador de Cristo. Y Cristo podemos ver que dice que fue llevado como cordero al matadero y no abrió su boca, hermano. Y así se encontraban ellos alabando. Y Dios obró de gran manera, rompiendo las cadenas. Dice que vino un terremoto. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos
se soltaron. No solamente la de ellos, sino la de los demás. Y acá hay algo muy lindo y hermoso. Podemos ver que el que está preso físicamente, si uno le pregunta, ¿qué querés? ¿Qué deseás? La libertad. Irse de ese lugar. Es lo primero que piensa. Pero aquellos presos, teniendo esa oportunidad de irse, ¿sabe qué, hermano? Se quedaron. Porque había algo que Pablo y Silas habían impartido a los demás. Vemos que en el mundo se busca la libertad, mas no la encuentran, porque no la buscan en el lugar correcto. Mas Cristo ofrece la verdadera libertad para ser libres del pecado, de la esclavitud espiritual. Podemos ver que en la cárcel donde estaba Pablo y Silas, estaban los demás presos privados de su libertad. Pero no solo eso, sino que también estaban presos espiritualmente, los cuales quedaron libres de esa presión espiritual. Y eso fue lo que los llevó a que ellos no se escaparan, sino a que se reunieran en la celda donde estaba Pablo y Silas. Ese es el testimonio que ellos dieron, el entrar por la obra de Cristo, el quedarse callado, no diciendo por qué me aconteció esto, no exclamando ese grito de dolor por sus heridas, sino que cuando abrieron su boca fue para alabar al que vive, al que reina por los siglos de los siglos, para orar, para que sea su Espíritu Santo obrando en aquel lugar. Y eso alcanzó a estos varones, los cuales estaban presos espiritualmente. Y de esa manera debe estar la iglesia de Cristo, impartiendo eso a los demás, para que los presos espiritualmente puedan conocer la libertad que solo Cristo da. ¿Y cómo lo sabemos? Porque nosotros éramos esos presos espirituales, hermanos. Pero cuando Cristo llegó a nuestras vidas, fue Él quien rompió las cadenas. Por eso su iglesia debe estar impartiendo de lo que Cristo los ha dado, su Espíritu Santo, y obrando en el necesitado, para que el necesitado venga a los pies de Cristo. En 2 de Corintios 3:17 nos dice su palabra: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, dice. Donde está el Espíritu del Señor. Y allí estaba en esa cárcel. Pero aconteció otra cosa. El carcelero dice que se despertó y vio todas las celdas abiertas, y ellos rendían cuenta por cada uno de los presos. Al ver las puertas abiertas, las celdas vacías, dice que agarró su espada y se iba a quitar la vida. Pero Pablo, lleno del Espíritu Santo, le habló y le dijo: no lo hagas, estamos todos acá adentro. Lo invitó al servicio, hermano, se puede decir. Estaba ese servicio lleno de la presencia de Dios en aquella cárcel física, pero espiritualmente fue la liberación. El cual entró, dice que rendido se tiró a sus pies y le dijo: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y dice que los bautizó
no solamente al carcelero, sino a toda su familia. Mire cómo obra Dios conforme su voluntad, porque ellos fueron guiados y dirigidos por el Espíritu Santo, no moviéndose según su voluntad, sino que vio la visión de aquel varón macedonio y se dirigieron hacia aquel lugar. Y el propósito de Dios se cumplió. Una hermosa palabra la cual los hace reflexionar en nosotros, cómo estamos. Los hace ver de que por más que se pasen las pruebas, en medio de las pruebas, puede ser que eso sea testimonio para otro y alcanzarlo para que se convierta a Cristo. En Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermosas palabras, las cuales nos habla a nosotros en este tiempo y dándolo su ejemplo, escrito en su palabra. Por eso que el Señor Jesucristo sea obrando, que el Espíritu Santo esté en nuestra vida para poder hacer la voluntad de Dios en cada momento. Aún en la prueba, en la dificultad, busquemos de su ayuda. Busquemos de la guía y el respaldo del Espíritu Santo y Él traerá la salida. En medio de la prueba, adoremos, oremos, cantemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que la palabra haga cabida en nuestro corazón y la podamos poner por obra, hermano. Un hermoso ejemplo, cual los ha dado Pablo, cual los dio Silas también, pasando todo aquello y confiando en el único que puede cambiar toda situación, toda circunstancia. Confiando en Dios, sabiendo que Él nunca llega tarde, sino que siempre llega a tiempo. Dios los bendiga, hermano.